Hola, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al curso para observador electoral de la Organización de Estados Americanos. Les doy la bienvenida y muchas gracias por estar en línea hoy día para poder discutir un poco sobre las preguntas que nos han enviado a través del portal, que son bastantes y son muy interesantes. Lo que voy a tratar de hacer es dar una mirada no muy profunda, a lo mejor, de cada una de las consultas, porque son muchas y solo tenemos una hora, pero sí lo que quiero hacer es poder dar algunos lineamientos generales sobre ellas. Mi nombre es David Álvarez, trabajo en el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA hace algunos 5 o 6 años. He participado ya en varias misiones de observación electoral y es un gusto poder estar con ustedes acá discutiendo estos temas. Para empezar, directamente voy a ir con la primera pregunta. La verdad es que tengo unas 6 páginas de consultas, así que voy a tratar de leerlas rápidamente porque no sé si ustedes tienen acceso a todas estas preguntas, pero para después poder discutirlas, se las voy a leer antes para empezar. La primera pregunta que tengo es de Segundo Arturo Chimbo, de Ecuador, que nos dice: conocemos que la OEA es un principal foro político, democrático, de todos los países del mundo en cuanto a la participación de pueblos y nacionalidad indígena que existen en nuestros países latinoamericanos. Sería una fortaleza insertar obligatorio su participación política, que en los últimos años en diferentes países han participado y han ganado como autoridades nacionales, locales y comunitarias. ¿Cómo lo ve la administración? Quizá transparente, caso de Bolivia. A ver, la verdad creo que es un tema interesante lo del tema de la participación política indígena. Desde el punto de vista de la observación electoral es algo que a la organización le interesa particularmente, ya sea porque tiene mandatos específicos respecto a la participación indígena, pero también porque dentro de la observación electoral las misiones tratan de analizar aspectos sustantivos del proceso electoral, y una de las cuestiones que estamos tratando de observar también es la participación justamente de las comunidades subrepresentadas o los grupos subrepresentados, y en eso se incluye también la participación indígena. Como ustedes saben, yo no sé si ya lo pudieron ver de alguna manera general, pero la organización tiene, las misiones de observación observan también no solo el día de la elección, sino también aspectos sustantivos a través de varias metodologías, y en este momento estamos trabajando en la creación de una metodología específica de grupos subrepresentados, que lo que va a hacer, justamente lo que intenta hacer, es visibilizar la participación en términos de equidad de la contienda electoral de los grupos subrepresentados y ver cómo se puede recomendar posteriormente mejoras en la participación de los pueblos indígenas dentro del proceso electoral. Así que es un tema bastante importante. Creo que hay una consulta interesante y que quizás en el transcurso de las semanas con los próximos módulos van a poder ir viendo con mayor detalle cuáles son las cuestiones que en específico se hacen a través de las metodologías. Tengo una segunda pregunta de Oscar Posada, no sé de dónde es, no aparece, pero dice: ¿por qué la Carta Democrática Interamericana habla en su capítulo segundo de la democracia y los derechos humanos, específicamente en su artículo 9, y no se hace referencia directa a la eliminación de la discriminación de orientación sexual, dejando desde mi punto de vista un vacío en el artículo y en toda la Carta? En toda, porque tampoco encontré referencias sobre la materia. Sí lo hace por primera vez en el 2008. Es una pregunta interesante y la verdad es que es un tema que lo vamos a ver constantemente. Hay bastantes preguntas que tienen que ver con la Carta Democrática Interamericana. Solo para recordar, esta fue aprobada por los Estados miembros en el año 2001. Y es un instrumento obviamente vivo que debería ir tomando en el transcurso de los años, incorporar nuevos temas y actualizar en la medida en que los propios países van discutiendo, ya sea en el Consejo Permanente o en la Asamblea General, los temas que deben ser incorporados en esta carta. Sin que esté en este particular instrumento que es la Carta Democrática Interamericana, los temas de discriminación sexual han sido incorporados en la organización a través de varias resoluciones. Por lo tanto, creo que ahí hay un avance
Y ciertamente, digamos, la pregunta es que si esto se debería actualizar o no, y creo que sí, hay un vacío que a lo mejor se podría ir actualizando. De todas maneras, sí se hace en la Carta Democrática una alusión directa a la discriminación, y en la cual sí se menciona que la discriminación es un tema que no debe existir, y se incluye directamente la palabra de la discriminación sexual, creo, en ese caso. Así que ya en ese sentido hay un avance. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿existe una actualización sobre la Carta Democrática Interamericana? Es la segunda pregunta, y la verdad es que no, como los comentaba recién. Sin embargo, hay instrumentos más nuevos, resoluciones más nuevas del Consejo Permanente, y se ha discutido, la verdad, la actualización de la Carta Democrática en los últimos años. Hay una discusión que se dio particularmente después de 10 años de que se cumplieron 10 años de su aprobación. No se ha hecho ninguna reforma propiamente tal, pero sí existen algunos intentos, y al menos sí existen discusiones por poder actualizar esta carta e incorporar los temas que, como uno de los que mencionas, podrían ser de interés, ¿no? Tengo una pregunta de Colombia, de Giselle Gómez, que nos dice dos preguntas. ¿En qué radica la diferencia entre la resolución 1080 y la Carta Democrática al hacer referencia a la misión de observación electoral? La verdad es que la Carta Democrática Electoral es un proceso, es un resultado largo de discusión sobre la promoción democrática, y en la cual se hace alusión a la resolución 1080 que se firmó el año 91. Son instrumentos que son las dos resoluciones de la Asamblea General, y los dos tratan temas de democracia. La resolución de 80 fue la primera vez en la cual la organización habló de establecer sanciones en caso de que existiesen quiebres en la ruptura del orden democrático institucional. Y la Carta Democrática es un proceso que culmina, ¿no?, con una discusión bastante larga, que incluso viene antes de la resolución 1080, con el propio nacimiento de la organización, en el cual su objetivo principal es fortalecer la democracia regional. No son incompatibles, son, como te digo, como les digo, digamos, el resultado de un proceso de evolución y de discusión general de lo que es la democracia, y de cómo la propia organización puede irse fortaleciendo para ayudar a dar mayor importancia, y para respaldar a los países de la región en los temas de fortalecimiento democrático. Tengo otra pregunta de la misma Giselle, que dice: ¿qué garantiza el cumplimiento del Código de Conducta de los observadores internacionales? ¿Cuál es el grado de obligatoriedad y de castigo en caso de incumplimiento? Es una pregunta bastante interesante, y la verdad es que somos nosotros mismos como organización quienes nos preocupamos de que nuestros observadores cumplan con esas obligaciones, ¿no? Cuando alguien es parte de una misión, firma un acuerdo, un compromiso con la organización, en la cual se compromete a seguir el código de conducta. Y si nosotros vemos que alguno de nuestros observadores justamente no observa de manera adecuada estos compromisos, ciertamente se toman algún tipo de sanciones, incluso que pueden significar la salida de la persona y el regreso a su país de origen, en caso de incumplimiento. Por lo tanto, somos nosotros mismos, los órganos, son los propios observadores y nosotros mismos como organizadores de esta misión en los que estamos a cargo de garantizar el cumplimiento de los acuerdos y de los códigos de conducta de los observadores. Tengo una pregunta de Viviana Estradela, no aparece el lugar, que dice: Carta Democrática Interamericana, introducción, serio compromiso de los gobernantes con la democracia, no ya en su versión minimalista electoral, sino en un concepto más amplio que toca todos los aspectos de la dignidad humana como eje central de su concepción. Venezuela en la actualidad se da de bruces con este principio, en la no intervención, pero elecciones que nadie observa ni controla, políticos presos, casi inexistencia de Estado de Derecho, y la oposición le costó hacer oír su voz en el organismo. Estamos en una etapa muy distinta al 2001, me genera una contradicción a futuro. Bueno, es un tema interesante y probablemente nos va a salir, hay varias preguntas que tienen que ver con eso. No voy a hablar del caso de Venezuela en particular, porque la verdad es que en los lugares donde nosotros observamos elecciones son aquellos países que nos invitan a observar las elecciones, y Venezuela no es el único caso que no nos invita a observar. Justamente atendiendo al principio de no intervención, la Carta
Carta Democrática Interamericana establece que son los países con los que tienen la potestad de invitarnos a observar. Y solamente en esos casos nosotros podemos desplegar una misión de observación. Hasta el momento, recuerden que desde el año 1962, que la Organización de Estados Americanos observa elecciones, hay al menos 6 o 7 países que nunca nos han invitado a observar una elección. No nos invitan Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Trinidad y Tobago creo que nunca nos ha invitado, y creo que se me escapa algún otro por ahí. Por lo tanto, es parte de los propios mecanismos que tiene la organización, y que para que nosotros podamos desplegar una misión necesitamos y requerimos de contar con una invitación. Tengo una siguiente pregunta de Olga Pérez de Guatemala, que nos dice: ¿cuál es el procedimiento de verificación para otorgar? Disculpen de antemano, pero estoy tratando de leer las preguntas en orden. Me voy a saltar de tema en tema, a lo mejor voy a volver posteriormente a algo que ya se tocó, pero lo estoy tratando de tomar en la medida en que estas fueron llegando. La pregunta de Olga nos dice: ¿cuál es el procedimiento de verificación para otorgar la norma ISO electoral? Y bueno, es un tema bastante largo, el tema de ISO electoral, como probablemente ya vieron de forma introductoria. Básicamente lo que trata de hacer la norma ISO es establecer, no establecer, sino que garantizar que los procesos electorales, en este caso, en realidad cualquier proceso, pero en el caso que nos importa a nosotros, los procesos electorales se realizan de acuerdo a estándares internacionales aprobados por normas, por un organismo internacional que es el ISO, en el cual se garantiza que tanto se maneja la información de una manera adecuada, se responde a los usuarios con tiempos determinados, qué sé yo, son varios temas en los cuales la norma ISO pone el foco, y que en los últimos años ha existido un interés bastante particular de los órganos electorales de la región por acreditarse bajo esos estándares internacionales. Los procedimientos, la verdad que es un proceso largo, pero lo primero que se hace es básicamente encontrar con un diagnóstico de ver cómo es el estado del país o del órgano electoral en este caso respecto de la norma y en el estado que ellos se encuentran, y hacer un análisis se llama de gap, ¿no? de ver cuál es la brecha que existe entre la norma y el país, y después se empieza a trabajar para achicar y para poder cumplir con los distintos requisitos, y después finalmente verificar el cumplimiento de todas estas normas y certificarse finalmente bajo la norma electoral. Creo que tengo algunas preguntas más que tienen que ver con ISO a lo largo, así que creo que voy a volver más en detalle si es que eso lo amerita. Olga también nos pregunta cuáles son las 5 recomendaciones más recurrentes que coinciden las MOEs. La verdad que es una pregunta bastante interesante. Nosotros hemos hecho algunos estudios que tienen que ver con eso, y también lo van a poder ver probablemente a partir de las próximas semanas. Les estaremos dando un link donde van a poder entrar a información completa de lo que ha hecho la Organización de Estados Americanos en materia de observación electoral. Tenemos una base de datos en la cual van a poder ver dónde hemos estado en todos los países desde el año 62 en adelante, y en los últimos años van a poder ver las recomendaciones que nosotros hacemos en cada uno de los países a partir de lo que observamos en las misiones de observación. Las 5 recomendaciones no tengo de memoria cuáles son las 5, sin embargo tengo claridad en que organización electoral sigue siendo uno de los temas más recurrentes, por lo cual ahí se incluyen temas que tienen que ver con, qué sé yo, el proceso de votación, la rapidez con la que votan, el entrenamiento que se le hace a los miembros de votación y qué sé yo. Hay un número importante de cuestiones que tienen que ver con la organización del proceso electoral, que se siguen haciendo algunas recomendaciones. Y en los últimos años, como ya también lo mencionaba, lo que intentamos hacer es ver no solo el proceso electoral, sino que también ver aspectos sustantivos del proceso electoral a través de sus metodologías, y en ese sentido también tenemos bastantes recomendaciones que tienen que ver con género, cómo promover la mayor equidad en temas de género. Tenemos recomendaciones que tienen que ver con financiamiento, cómo contar con sistemas electorales que permitan
mayor igualdad en el proceso en la contienda electoral para todos quienes participan y que el dinero no sea eh, un- una, eh, una restricción para sobre todo para los partidos más pequeños o nuevos partidos o nuevos grupos políticos que participan en la contienda. Y también tenemos una metodología de medios de comunicación que lo que intenta hacer es ver cómo los medios le dan cobertura y también las posibilidades que tienen los distintos partidos políticos de mostrar sus plataformas a través de los medios de comunicación. Esas también metodologías también nos dan recomendaciones sustantivas que en los últimos años nos han permitido fortalecer y no solo ver cuestiones que tienen que ver con el proceso electoral del día de la elección, sino también con el proceso electoral en su conjunto. Eh, Olga también nos pregunta cuál es el ciclo del proceso de información previo y posterior a una observación. Previamente, desde que llegamos a un país, comenzamos a emitir algunos ciertos comunicados que establece que nosotros estamos allá, nos reunimos con los órganos electorales, también con diferentes actores en cada país que nos desplegamos, y es un proceso público, se firman un par de acuerdos que tienen que ver con las inmunidades que tienen los observadores y también con el proceso electoral propiamente tal, para que nos garantiza que tenemos entrada y que tenemos la libertad de poder observar todos los aspectos que tienen que ver con el proceso electoral. Por lo tanto, es un proceso, digamos, desde esa perspectiva público. Una vez que se finaliza la observación electoral, lo que hace la misión es entregar un informe preliminar el día posterior a la elección, eso es bastante estándar, en la cual se entregan algunas recomendaciones preliminares. Después está el informe ante el Consejo Permanente, que es el órgano más importante que tiene la organización, o el órgano permanente más importante que tiene la organización, en el cual están reunidos todos los representantes de los países de forma permanente, y se entrega un informe a ellos respecto a las recomendaciones y respecto a las principales conclusiones que tuvo el proceso de observación. Y finalmente se entrega algunos meses posterior ya al cierre de la misión un informe final en el cual se entrega con detalle y se establece con detalle todos los aspectos que tienen que ver con la observación, y en la cual ciertamente es mucho más largo y las recomendaciones son mucho más atingentes a cuestiones que se pueden haber visto durante la jornada electoral. Pasamos a Claudia Ortiz, quien nos hace una pregunta que dice: de acuerdo a la lectura del libro o documento PDF que contiene la Carta Democrática Interamericana, el texto mismo empieza la página 3 y termina la 10, pero bueno, es una pregunta larga que ya la había visto con anterioridad, y nos pregunta al final cuáles son las partes que debe dar mayor énfasis a la lectura. La verdad es que es una lectura interesante de leer, y te recomiendo que ciertamente puedas ver cuáles son la propia carta y los propios enunciados de la carta y los propios los artículos de la carta es el cuerpo y es lo más interesante de ver. Sin embargo, muchas de las cosas que están en la información que les pasaron contienen hechos que tienen que ver con la discusión que se dio anteriormente y con los antecedentes que permitieron llegar a contar con un instrumento de esta naturaleza, que para también darle mayor que dicho sea de paso, digamos, es un instrumento que es bastante único dentro de los órganos internacionales en todo el mundo, digamos, incluso regionales que pueden ver otras áreas del mundo. La Carta Democrática es un órgano, es un instrumento bastante inédito en ese sentido. Tengo una pregunta de Laura Cabrera Carmona, no sé de dónde, que nos comenta: al regreso de las misiones, al observar las elecciones en diferentes países, ¿permanece alguna comisión de manera permanente que trabaje en propuestas para la mejora de la vida democrática? ¿Existe un porcentaje representativo de abstencionismo en los diferentes países? ¿Existe alguna propuesta en la que se esté trabajando para disminuir dicho porcentaje? Bueno, son dos preguntas. En relación a la primera, las misiones en general, sobre todo por cuestiones que tienen que ver con restricciones presupuestarias, no se quedan mucho tiempo más allá de la entrega de los resultados del proceso electoral. Y la verdad es que también en ese proceso, en ese momento, cuando nosotros entregamos, cuando el órgano electoral entrega los resultados, se cierra de alguna manera el círculo de la observación del proceso
previo, el día de la elección y el proceso posterior, ¿no? Si bien es cierto, lo que nos interesa no es el resultado electoral, sí ponemos bastante énfasis en la forma en cómo se entregaron esos resultados, si fue de manera oportuna, transparente, si esos resultados corresponden a lo que la población básicamente quiso que fueran los resultados durante el proceso electoral. La organización tiene representaciones permanentes en los países, a través de representantes que son embajadores, digamos, tienen el rango de embajador, que permanecen en el país, por lo tanto siempre ahí hay una relación política y una representación que queda, y ciertamente a través de las recomendaciones y a través de la relación que queda con los órganos electorales, lo que se trata de hacer es dar seguimiento a las recomendaciones, por lo tanto sí hay un trabajo posterior que se materializa de alguna cierta forma en proyectos de cooperación técnica que ayudan a mejorar de forma permanente la democracia en los países, ¿no? Y la segunda pregunta tenía que ver con algún porcentaje representativo de abstencionismo. La verdad que no, los distintos países tienen distintos sistemas electorales, tienen distintas formas de participar. En algunos países es obligatorio el voto, en otros países no es obligatorio. Y ciertamente sí hay una cuestión permanente de preocupación que tiene que ver con los niveles de participación de los distintos, en los distintos países de la población en el proceso electoral. Lo ideal es que pueda participar la mayor cantidad de personas, y lo que hace la organización es no solo llamar a que se ejerza ese voto, a que se ejerza el derecho al voto de una manera permanente, sino que también a través de proyectos de cooperación técnica, promover, por ejemplo, que las personas tengan acceso a su identificación para que después puedan votar, promover que los distintos países hagan campañas incluso en idiomas indígenas para llamar al voto, qué sé yo. La participación electoral es un tema que nos preocupa bastante en términos de ojalá poder fortalecer que en todos los países la mayor cantidad de personas tome las decisiones en términos del proceso electoral, en términos de elegir de elegir a sus representantes en la mayor cantidad posible. Una pregunta de Argentina, de Silvia Pérez, que nos dice dos preguntas. La modalidad de la misión de observación internacional de elecciones a implementar, ya sea especial, individual, conjunta, ad hoc o coordinada, se determina en el convenio firmado entre el Estado miembro interesado y el secretario general de la OEA, según lo establecido en el artículo 24 de la Carta Democrática, y iniciar la misión de observación internacional y detectándose en su desarrollo la necesidad de realizar otro tipo de observación si se reformula en el camino, digamos. La verdad es que lo que hace la observación electoral, sobre todo a partir del año 2005 en adelante, no conozco ciertamente algunas cosas que tienen que ver con el pasado. Yo en el departamento trabajo a partir de 2009, pero a partir más o menos de la formulación del manual para la observación electoral, que hay un instrumento, digamos, de la OEA en el cual se establecen cómo son los mecanismos de observación electoral, es que es bastante permanente la forma en cómo se implementan las misiones de observación. Y la verdad es que lo que nosotros desplegamos en el hemisferio son misiones de observación electoral que en algunos casos pueden tener algunos nombres distintos, que nos adaptamos a la nomenclatura que se pueda generar en el país. Por ejemplo, en el caso colombiano, hay una observación local que se llama Misión de Observación Electoral, MOE, y tiene tanta arraigo en el país y es un organismo que tiene, la verdad, una experiencia bastante larga y es bastante conocido en el caso colombiano. Por lo tanto, en Colombia, cuando nosotros desplegamos una misión, cambiamos de nombre y no se llama misión de observación. No tengo de memoria ahora la fórmula en cómo nos llamamos, pero sí nos llamamos de otra manera, digamos. Lo que no quiere decir que la verdad es que se hace otro tipo de trabajo, sino que solamente se cambia el nombre para no confundirnos con la misión de observación electoral que hace observación local. Lo mismo con el caso mexicano, en la cual somos invitados extranjeros a observar el proceso electoral. Es una cuestión, la verdad, bastante que tiene que ver con aspectos semánticos. Sin embargo, la metodología de observación se mantiene igual,
y no hay mayor diferencia en la que algún país se llame observación electoral u otro tipo. ¿Existen casos en que se ha cambiado la observación? Sí, y recuerdo el año 2001, 2002, no estoy muy seguro, pero en el caso peruano, la misión de observación electoral para la elección de Fujimori se retiró del país una vez que se habían detectado problemas importantes en el proceso electoral que hacían que no se garantizara la calidad del proceso electoral. Eh, eh, lo que también puede pasar, que en algunos países no nos invitan a una observación electoral propiamente tal, pero que sí se ha acompañado el proceso electoral a través de un acompañamiento ad hoc. Y eso no puede ser considerado una observación electoral. Nosotros en algunas ocasiones hemos aceptado esas visitas, esos acompañamientos. Existen casos como en Canadá, que nos han invitado a observar algunos procesos electorales regionales, a Uruguay a observar el proceso electoral presidencial, en Argentina, si bien recuerdo, en Brasil, en Chile incluso, que nos han invitado a ser parte de un grupo que invita al órgano electoral especial para ver, pero en las cuales no desarrollamos nuestra metodología específica de observación, por lo tanto no pueden ser llamadas observaciones electorales. Y tampoco son no se otorga después un informe ni preliminar, perdón, ni un informe ante el Consejo Permanente, ni un informe final. En realidad sí puede haber un informe final, pero que es más bien técnico y interno que externo. También Silvia nos pregunta si es el DECO quien otorga la certificación de calidad de la gestión de la norma, digamos, bajo la norma ISO. No, quien otorga la certificación son órganos certificadores específicos que están acreditados para hacer esa labor. En el caso particular de la norma ISO electoral, lo que puede pasar en el futuro, lo que se está tratando de implementar es que perdón, el DECO otorgue la certificación, que acredite a quienes van a certificar bajo la norma ISO electoral, pero no es el DECO quien otorga esa certificación. Desde Perú, José Viteri nos pregunta cuál es el proceso de selección para elegir a miembros de una misión electoral, cuáles son los requisitos primarios y secundarios y cuántos tiempos en día se les pide dediquen a los seleccionados en el país de observación. La pregunta bastante recurrente y bastante interesante. La verdad es que la OEA cuenta con un pool de observadores que tienen ya bastantes años, digamos, en funcionamiento, en la cual tenemos cerca de 3.000 personas que nos han enviado sus currículums, su información, y que están disponibles para poder acceder en cualquier momento a una observación. Ciertamente hay algunos que tienen mayor experiencia y esas personas que tienen mayor experiencia se les invita para que cumplan funciones en algunos casos distintas a la sola misión de ser un observador, que son coordinadores o incluso miembros del equipo base en algunos casos particulares. Los requisitos están bastante bien establecidos dentro del manual de observación electoral, que probablemente ustedes lo tienen como una de las lecturas obligatorias, en las cuales se indica que obviamente no pueden ser parte del país anfitrión, que tienen que tener algún interés en los procesos electorales, que ojalá sean, que cuenten con un background académico en materias de ciencias sociales, ciencia política, qué sé yo. Hay una serie de requisitos que no cuenten obviamente con algún problema con antecedentes judiciales. Hay una serie de requisitos que están establecidos que los pueden ver en mayor detalles en ese manual de observación. ¿Y cuántos son los días que se les dedica a la observación? La verdad es que depende mayoritariamente de cuáles son las condiciones que se están dando en el país, y también algo que mencioné muy brevemente, pero que lo vuelvo a reiterar ahora: las misiones de observación por mandato del Consejo Permanente se financian exclusivamente con fondos externos a la organización. Con fondos externos me refiero a que son fondos que no son parte del fondo regular. Eso quiere decir que cada vez que nos llega una invitación, el departamento requiere
Departamento de la Observación Electoral requiere de solicitar fondos a los Estados miembros y a los países que son observadores, fondos específicos para poder desplegar una misión de observación. Puede ser que nuestro despliegue dependa en algunos casos de los fondos que pudimos recaudar, pero también de las condiciones políticas y lo que nosotros estamos viendo en un determinado país. En general, por ejemplo, nosotros nos vamos posteriormente al día de la elección 2 días después o un día posterior a la entrega de resultados. En otros países nos hemos quedado una semana, en otros países nos hemos quedado bastante más tiempo y en unos países llegamos una semana antes del proceso electoral y en otros hemos llegado con un año de anticipación, como son casos de observaciones electorales, por ejemplo, en los 90 que se llegaba con bastante anticipación. También nosotros tenemos algo que se llama grupo móvil, que en particular, sobre todo para misiones que son en países bastante grandes o que tienen algunos procesos que pueden resultar complejos, llegan con semanas de anticipación y recorren el país para ver cómo se está produciendo el proceso electoral, no solo en la capital, sino que también en los distintos lugares, ir preparando un poco también la misión para que cuando lleguen los coordinadores y los observadores puedan contar información y que la propia, también el grupo base pueda contar con información de lo que está pasando a nivel tanto nacional como regional. Néstor Cerón, gran amigo, por cierto, de República Dominicana, nos pregunta: en mi país, la República Dominicana, ha sido muy importante en la participación de la OEA, pero el mes pasado se cumplieron 50 años de la Revolución de Abril y he oído muchos comentarios desfavorables a la participación de la OEA en ese año, 1965. ¿Qué explicación se podría dar sobre la participación de la OEA en este conflicto armado de la República Dominicana? Y querido amigo, la verdad es que me encantaría, a lo mejor tendríamos que darle un espacio distinto a esa pregunta, podríamos tomar bastante tiempo y discutirlo. La verdad sí es que lo que puedo hablar de hoy día, incluso yo participé directamente en la última misión de observación de República Dominicana en el año 2011 como subjefe, en la cual el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, fue el jefe de misión, en la cual la OEA era reconocida como un organismo en la cual el acompañamiento y la participación de la organización en el proceso electoral era bastante bienvenida por todos los distintos actores del proceso electoral. La verdad que fue una misión bastante interesante, fue bastante movida desde el punto de vista político. Y a pesar de lo fuerte que fue en ese momento el proceso electoral, todos los actores coincidieron en que el trabajo que realizó el presidente Vázquez y la organización a través de su departamento fue bastante bueno. Por lo tanto, digo, a lo mejor son discusiones que tienen que ver con cuestiones que se han dado en el pasado y que la verdad que es interesante discutir, pero creo que en el caso de lo que estamos discutiendo particularmente, que es la observación electoral, se ha superado, digamos, de alguna manera algunas cuestiones del pasado y la OEA es reconocida no solo en República Dominicana, sino que en bastantes países de la región como uno de los pilares fundamentales, uno de los trabajos fundamentales que realiza la organización en términos de fortalecimiento democrático. Paso a la pregunta de Gabriel o Marcelo Gabriel Peirano de Argentina, que dice: por favor, quisiera saber más sobre las medidas que debe tomar el país anfitrión para garantizar la seguridad e integridad física de los observadores electorales durante el desarrollo de la misión. Pregunta bastante interesante. La verdad es que las misiones de observación electoral lo que hacen es firmar un acuerdo en la cual, probablemente de ahí lo sacan, ¿no, Marcelo? Firma un acuerdo con el órgano electoral en la cual se garantiza que se va a tener acceso a toda la información, pero también se garantiza la seguridad de quienes van a ser parte de la misión. Cuando nosotros llegamos a los distintos países, lo que hacemos es tomar contacto con las distintas entidades del gobierno, y una de ellos básicamente son los órganos encargados de la seguridad, que en algunos casos pueden ser los ministerios de Interior, los ministerios de Seguridad, en algunos también ciertamente la policía en varios países. Contamos con información permanente, contamos con mecanismos de coordinación permanente con todos los países, por lo tanto sí es algo que los países nos ayudan bastante y afortunadamente no hemos tenido casos en los cuales nos
en las cuales, digamos, la seguridad de nuestros observadores haya estado digamos, con algún grado de problemas, ¿no? Sí, ciertamente debemos hacer más. Creo que es algo que las misiones de observaciones en los últimos años se ha tratado también de mirar con mayor detalle, no solo la integridad física de la observación, sino que también estamos trabajando en una metodología que pueda observar cómo la seguridad pública o cómo la seguridad ciudadana o cómo el estado de la seguridad general de los países afecta al proceso electoral. Y si eso genera condiciones de inequidad en la contienda electoral, a partir de, qué sé yo, de que algunos sectores de la población se sienten más vulnerables o que sienten que en algunos casos derechamente candidatos sufren amenazas o que algunos electores pueden sufrir amenazas por ejercer su derecho al voto durante el día de la elección. Así que son dos cuestiones distintas, digamos. Una es la seguridad de sus propios observadores, que nosotros ciertamente coordinamos con la autoridad electoral para poder garantizarla, y también hay medidas que tomamos en forma interna para poder garantizar la seguridad de nuestros propios observadores, pero también la seguridad como gran tema es una de las cuestiones que nos interesa con bastante importancia, y como les comentaba, estamos desarrollando esta metodología que nos permita ver cómo podemos recomendar y cómo podemos colaborar a que la seguridad no sea un tema que influya en la inequidad del proceso electoral. Tenemos una pregunta de Robert Lumac de Canadá que dice: los observadores en el día del voto hacen observaciones al nivel táctico. ¿Cómo saber si algunas irregularidades están generalizadas nacionalmente o son simplemente muy específicos en el lugar? Las metas democráticas y electorales son las mismas por todos los países de la OEA, sin embargo, son algunas exigencias tratadas diferentes debido al contexto del país y la profundidad de la tradición democrática. Muy buenas preguntas y la verdad muy interesantes. Y la verdad es que, como les comentaba antes, y como ustedes tienen dentro de las lecturas que son obligatorias de parte de su proceso que leer, es que nosotros tenemos una metodología que desplegamos en todos los países de la región de manera estandarizada. La OEA tiene el mismo, para el día de la elección particularmente, bueno, y también para el proceso anterior, las metodologías observan los mismos aspectos del proceso electoral, y para el día de la elección la OEA observa el proceso electoral con los mismos cuestionarios y nos fijamos en las mismas cuestiones a lo largo de la región. Eso quiere decir que no observamos y no tenemos diferencias respecto a qué es lo que intentamos mirar, y tampoco consideramos que existen niveles distintos de profundidad democrática en los países. Lo que nosotros nos invitan a observar es un proceso electoral, que este proceso electoral se desarrolle de acuerdo a estándares internacionales, de acuerdo a la legislación propia del país, que se respeten las reglas del juego. Y lo que nosotros hacemos es llevar nuestra metodología de observación para poder ver justamente que estas cosas se vayan cumpliendo. Por lo tanto, no hacemos esa diferencia. Ahora, si vemos que en algún lugar hay alguna irregularidad específica, y si eso es, digamos, generalizado o no, bueno, la verdad es que es bastante interesante. Nosotros lo que hacemos básicamente es, en la medida de lo posible, contar con una presencia nacional respecto a lo que vemos en el país. Por lo tanto, contamos con observadores que puedan estar, si es que detectamos algún problema, estar viendo qué es lo que está pasando en la región de una manera, digamos, presente y una manera activa. En muchos países también lo que contamos es si contamos con un número suficiente de observadores, lo que hacemos es desplegar una muestra representativa de lo que es el país. Eso quiere decir que justamente si lo que vemos en algún lugar es aislado o no, lo vamos a poder ver porque nuestro despliegue se ha hecho de una manera en la cual estadísticamente es representativo de lo que está pasando en el país. En algunos casos no podemos tener una presencia tan amplia y se pierde, digamos, esa representación.
pero también lo que tratamos de hacer en esos casos es coordinar, por ejemplo, con otros organismos que estén haciendo observación en ese país, y si detectamos que hay algún problema o detectamos que hay o sabemos que hay alguna información que queremos corroborar, tenemos contacto con otras observaciones, Unión Europea, CARICOM, Commonwealth y distintos órganos electorales que nos permitan digamos, ampliar de alguna cierta medida esta mirada de la observación. Tengo una pregunta de María Fabiola Wanish de Argentina que dice: ¿cuál sería la manera de poder implementar la norma ISO electoral en los diferentes Estados miembros de la OEA y qué políticas se puede implementar para que los países miembros apliquen la norma ISO electoral? Bueno, ya lo hemos ido discutiendo, se salta un poco de la observación propiamente tal, pero la norma ISO es una norma que los países adoptan voluntariamente para poder certificar sus procesos, por lo tanto no es que nosotros hacemos algo específico para que lo implementen, pero sin embargo hay un interés a partir del trabajo que se ha hecho de la OEA y los propios países de poder ir mejorando de manera continua sus procesos y por lo tanto implementar esta norma ISO electoral. La forma de implementarlos básicamente es, si es que quieren hacerlo a través de la OEA, no es que se haga a través de la OEA, pero lo que nos pasa o lo que pasa, lo que sucede en la práctica es que los distintos países piden la colaboración de la OEA para poder ir haciendo sus estudios de análisis de brecha con la norma electoral y para poder ir preparando el camino que les permita a los países poder contar con esa norma ISO electoral. Y como les comentaba, la OEA ha tenido un proceso bastante largo en el desarrollo de esta norma, de esta norma ISO electoral. Es básicamente el organismo que ha trabajado en la conformación de esta norma técnica específica para organismos electorales. Es acá, digamos, con el apoyo de otros países y de otros organismos, pero es a partir del trabajo que se ha hecho en la OEA, en la cual se está tratando de implementar esta norma. Por lo tanto, ciertamente existe, digamos, la política activa de la organización en poder comentar con los países de la organización cuáles son los beneficios que tiene esta norma y qué cuestiones podrían significar para el fortalecimiento democrático y sobre todo para el funcionamiento permanente de la organización, de la organización electoral, contar con este tipo de normas. Perdón, creo que me está mandando una pregunta adicional. Más. Ok, pero voy a seguir con las que tengo acá y voy a después retomar estas que tengo adicionales. Desde Ecuador, Alexandra Pérez nos dice: ¿cómo llegan a un consenso los representantes de los países para definir cambios o hacer reformas a los acuerdos? Si cambian los acuerdos, ¿en qué se basan para desecharlos o reformarlos? ¿Cómo se define la representación de la OEA en la elección de los países miembros? No estoy muy seguro si entiendo bien, perdón Alejandra Pérez, la pregunta, pero si no me equivoco te refieres a los acuerdos específicos que se firman con los organismos entre la OEA y los países que nos invitan a observar. La verdad es que son instrumentos bastante estándar en la cual sí se hacen cambios de acuerdo al idioma particular en la cual se denomine alguna cuestión específica en el país, a las distintas terminologías, pero lo que sí se mantiene con cada país es que se debe garantizar tanto la seguridad y la inmunidad de los miembros de la misión de observación para permitir que el trabajo se desarrolle de una manera adecuada y con el órgano electoral, independiente de los cambios que se realicen, que se garantice que la organización va a contar con una total libertad para poder observar todos los aspectos que considere necesarios y que son importantes para el proceso electoral. Me quedan solamente 15 minutos creo y todavía me quedan bastantes preguntas, voy a tratar de ir más rápido con ellas. María del Carmen Ortega nos pregunta: en el año 2005 la OEA suscribe la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones. La pregunta es: ¿cuáles fueron los cambios que la OEA tuvo que adoptar en su metodología para cumplir con estos principios? Pregunta interesante, la verdad, como les comentaba antes, yo no tengo conocimiento específico
mucho de lo que pasó anteriormente. Sin embargo, les comento que es a partir de 2006 en que la OEA cuenta con una metodología específica de observación, en la cual es un instrumento que es un mandato, en la cual nos obliga a establecer, a desarrollar nuestro trabajo de acuerdo a ciertos estándares que nosotros mismos nos pusimos. Por lo tanto, justamente posterior a la firma de esta declaración de principios, la OEA adopta un instrumento en el cual hace de manera estandarizada y pública, desde público conocimiento, cualquiera se puede meter a la página web de la organización y puede ver cuál es la forma en la que la OEA desarrolla sus misiones de observación electoral. María del Carmen Ortega de nuevo nos hace otra pregunta que dice, más allá de los mandatos, como la Carta Democrática, ¿cuáles fueron las experiencias de campo, tanto positivas o negativas, que impactaron en el modo en el que se llevan a cabo las misiones de observación electoral? ¿Qué misiones actuaron como una bisagra en la evolución de la OEA y como organismo observador? Pregunta interesante, y la verdad que nosotros creo que podemos distinguir tres etapas dentro de las observaciones electorales, ciertamente desde el 62, que es la primera observación que se desarrolló en Costa Rica, hasta el año 90. Era una época en que los países de la región contaban con digamos, sistemas políticos que no eran democráticos necesariamente, contaba con dictaduras derechamente en otros. Por lo tanto, ahí se desarrollaron acompañamientos que no contaban con una metodología específica y que se desarrollaban más bien con una cuestión de acompañamiento político y muy general, sin contar con una metodología propiamente tal. En el año 90 hay un cambio bastante radical dentro de la forma en cómo se desarrollan las misiones de observación electoral. La OEA desplegó una misión que es bastante emblemática en Nicaragua, en la cual creo que más de 200 observadores estuvieron presentes en ese país, y se inicia un proceso de observación que se enfoca bastante en el día de la elección y con una presencia bastante grande de observadores que pudieran ver cómo se está desarrollando el proceso electoral. Y a partir de la creación justamente de la metodología y de nuevas metodologías de observación que tienen que ver con los que ya les he comentado, ¿no? Medios de comunicación, financiamiento, género y las nuevas metodologías que estamos trabajando, grupos subrepresentados, seguridad, jurisprudencia. Lo que hace la organización básicamente es no solo ver el día de la elección, sino que también ver el proceso electoral en su conjunto y ver sobre todo cuáles son las condiciones de equidad que afectan el proceso electoral. La contienda electoral no solo se juega el día de la elección en la cual los ciudadanos salen a votar, sino que también se juega antes, en el proceso anterior, en la cual los distintos los distintos partidos políticos, los candidatos se juegan la forma en cómo participan en el proceso electoral y que en los distintos países cuentan con distintas condiciones para poder desarrollar y poder mostrar sus plataformas y poder mostrar sus candidaturas. Eso nosotros nos fijamos particularmente, y lo que recomendamos y lo que nosotros queremos hacer cada vez que vamos a una observación electoral es poder recomendar fórmulas para garantizar o para promover que esas condiciones de equidad se garanticen o se mejoren o básicamente se puedan ir mejorando en el largo plazo. No existe un proceso electoral en ningún lugar del mundo que sea perfecto, siempre hay mejores formas de poder hacer las cosas, y la observación electoral lo que hace también es poder sacar de alguna manera experiencias que se van viendo en otros países para poder ir recomendando estas mejoras de forma permanente. Oscar Posada de Colombia nos pregunta si existe una actualización en la Carta Democrática Interamericana del 2001 que amplíe el tema de la discriminación de la orientación sexual. Ya lo comentábamos en una de las primeras preguntas. La verdad es que la Carta Democrática no ha sido actualizada como instrumento propiamente tal. Sin embargo, sí existen mandatos propios de la organización que hablan de la no discriminación y que promueven la no discriminación de manera específica, incluyendo la no discriminación por orientación sexual o de género o por género. Por lo tanto, sí es un tema, como ya le comentaba, que es de interés de la organización. Juan de Marco, de Argentina,
Dejo plantear algunas dudas que surgen de la lectura del material. ¿Podrían definir el por qué se llama elecciones democráticas auténticas? Pareciera que no habría elecciones no auténticas. La segunda pregunta, uno de los puntos de la declaración que dice que la observación internacional electoral se lleva a cabo en beneficio del pueblo del país que celebra las elecciones y solo le interesan los resultados en la medida que se comunican honesta y exactamente en forma transparente y oportuna. ¿Qué debería tenerse en cuenta para saber que los resultados se comunican honesta y exactamente? Bueno, ya lo comentaba, la OEA lo que hace es ver el proceso electoral tanto antes de la elección, el día de la elección y de forma posterior. Nosotros tenemos presencia en la forma en cómo se entregan, se transmiten los resultados, tenemos observadores mirando el proceso de entrega de los resultados por parte del proceso electoral. Estamos metidos, la verdad, viendo aspectos bastante específicos, incluidos cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Tenemos expertos que pueden ver si es que se tomaron las medidas suficientes para garantizar, por ejemplo, la seguridad del proceso, o incluso si se permite la presencia de partidos políticos en las distintas etapas del proceso electoral, del proceso electoral por parte del órgano electoral que está organizando el proceso. Por lo tanto, sí nos fijamos en eso y después podemos decir básicamente si es que se entregaron estos resultados de manera exacta y oportuna, ¿no? Hay otra pregunta, perdón, en ese aspecto que no está, lo siento, Juan de Marco, pero no está completa la pregunta, así que no la puedo leer. Pilar Vigio de Perú nos dice, ¿cuáles son los retos y desafíos de las MOEs para los próximos procesos electorales a observar, teniendo en cuenta que en muchos países está apostando por el voto electrónico? Ya lo mencionaba antes, Pilar, lo que nosotros hacemos es no solo mirar el día de la elección y con las nuevas metodologías lo que estamos haciendo, con las metodologías que ya están en marcha y con las nuevas metodologías básicamente es dar cuenta que los desafíos de los procesos electorales van más allá de lo que antes estábamos acostumbrados a ver y como ya les comentaba, cuestiones que tienen que ver con seguridad, con participación de los grupos subrepresentados o minorías y ahí también se puede incluir a minorías que se puedan ver identificadas como minorías sexuales o grupos subrepresentados como juventud, grupos subrepresentados como en algunos casos también como en algunos países como son considerados poblaciones indígenas y qué sé yo. Son cuestiones, son temas que nosotros estamos viendo con mayor detalle y que son los que se consideran son los retos y los que se están apostando para la observación y para mejorar la observación electoral. El voto electrónico es algo que algunos países están incorporando, no todos los países lo cuentan y ciertamente en la medida que lo van incorporando nosotros también vamos y tenemos un proceso de observación específica que van viendo cómo se fue implementando ese proceso. En algunos países hemos observado los pilotos que se han ido desarrollando para poder contar, digamos, que son procesos previos para la incorporación posterior de un voto electrónico a nivel nacional. Enríquez y Fuentes de Guatemala. Antes de la Carta Democrática Interamericana, ¿qué otros cuerpos legales regulaban el tema de la observación electoral? Bueno, ya la 1080, no, perdón, antes de la 1080, bueno, sí. Las misiones de observación electoral siempre han sido, incluso del año 62 en adelante, un proceso que se dan por invitación del país anfitrión y es la Carta Democrática Interamericana en la que establece y la que se regula, digamos, de manera general. La 1080 lo que hizo fue ver aspectos específicos de la promoción de la democracia y ver cómo los países de la región podrían establecer sanciones en caso de que se violara el proceso democrático, pero no se fijaba aspectos específicos de las misiones de observación electoral. Existen algunas otras resoluciones que hablan, por ejemplo, de la forma en cómo se financia la observación electoral, que son anteriores a la Carta Democrática, que no recuerdo exactamente el número de memoria en estos momentos, pero sí existían algunos instrumentos que hablaban de la forma en cómo se despliegan las misiones y la cual sobre todo se establece de manera específica que es el país anfitrión el que debe invitar, atendiendo al principio de la no intervención en los asuntos internos, ¿no? ¿Cómo cambió la forma en que se observan los procesos electorales ante la Carta Democrática? La verdad es que yo creo que la
la forma en cómo se cambió tiene que ver más con el resultado de la propia evolución de los procesos democráticos en América Latina, y como les comentaba, a partir del 2006 con la publicación y con la elaboración de esta metodología de observación electoral, que nos permite contar con un instrumento que estandariza la forma en cómo la OEA organiza o despliega sus misiones de observación electoral. De qué forma se han visto beneficiados los estados que conforman la OEA a partir de los resultados de las recomendaciones. Yo creo que la verdad, la OEA hace un trabajo bastante riguroso en la forma en cómo despliega sus misiones, y la verdad que a través de sus recomendaciones creo que se han hecho aportes sustantivos en los países, en la forma en cómo se han ido fortaleciendo sus procesos democráticos. Cuestiones que tienen que ver, y después cuando les podamos dar acceso a esa plataforma, incluso ya lo pueden ver desde ya, si es que revisan los distintos informes finales o los distintos informes preliminares de las misiones, pueden ver que las misiones recomiendan mayor participación de la mujer, por lo tanto incorporación de cuotas en algunos casos. Se recomienda mejorar el acceso a personas discapacitadas a los recintos de votación. Se recomienda, qué sé yo, que se entreguen los resultados de una manera más oportuna a través de transmisión de votos, a transmisión de resultados preliminares. Se recomienda que se incorporen fórmulas para garantizar que los distintos competidores de la contienda tengan mayor acceso a los distintos medios de comunicación para que puedan entregar de manera más equitativa sus plataformas políticas, y etcétera, etcétera. Las recomendaciones apuntan directamente a mejorar la calidad del proceso político, la calidad de la equidad de la contienda electoral, y en ese sentido creo que para mí son un aporte sustantivo. Las preguntas adicionales que recibo son, ¿en qué sentido? A ver, las MOE son solo a nivel país, Dante Argentina. No sé si creo entender bien la pregunta, pero si te refieres a que si observamos a veces procesos electorales en algunas regiones del país, no como una misión de observación electoral, pero sí como acompañamiento político, como ya lo comentaba en algún momento. Por ejemplo, hemos observado procesos electorales que se desarrollaron en Quebec, en la provincia de Quebec, también en Canadá. Hemos observado en Nueva Escocia, si no me equivoco, también en Canadá. Y incluso en el caso argentino, tuvimos la oportunidad de acompañar la introducción de la boleta única en Córdoba de Santa Fe, no como, insisto, como observación, pero sí como un acompañamiento que permite ver el proceso y también incluso dar algunas ciertas recomendaciones. ¿En qué ocasiones la OEA ha desplegado una MOE en Estados Unidos? Nunca se ha desplegado una misión en Estados Unidos de observación electoral de la observación de la OEA. Sí hay mecanismos que Estados Unidos es parte que permite la observación electoral de otros organismos electorales de forma automática, pero como, insisto, la OEA requiere de una invitación. Hasta el momento nosotros no hemos recibido invitación para desplegar una misión de observación electoral en Estados Unidos, como así tampoco no hemos recibido en otros países, que ya lo mencionaba casi al inicio de esta sesión. ¿Cuál es la próxima misión de observación electoral? En este mismo minuto la OEA está desplegada con observadores en Surinam. La próxima viene en julio, en junio en México, y están programadas ya para septiembre una próxima misión en Guatemala. Viviana Estadela, Argentina. Se recoge la información que surge post-acto electoral, como delitos electorales, por ejemplo. En Argentina se comprobó que integraron lista de candidatos difuntos y personas que viven en el extranjero. Este tipo de información se recoge en el informe que elabora la MOE. La verdad es que las misiones de observación electoral, en varios casos, lo que reúne son denuncias que se hacen específicas respecto al proceso electoral, pero como órgano internacional lo que se hace es, esas denuncias se trasladan a los órganos específicos del país, que es el encargado de ver cuáles son las sanciones o cuáles son las medidas que se deben tomar. Las misiones de observación no reemplazan en ninguna medida la labor que hacen el órgano electoral. No es ni la intención ni en la práctica ni en teoría debería, y no lo hace, reemplazar al órgano electoral
y a los órganos internos que tienen que ver con el manejo de los contenciosos, en el específico de la pregunta que me haces, respecto de las sanciones que se deben tomar. Y me interesa especialmente la misión específica de la OEA en la consolidación de los derechos universales y culturales de los pueblos originarios en el proceso electoral, como así también el diálogo interreligioso e intercultural de estas misiones. Viviana, bueno, la verdad es que, como ya les comentaba, las misiones de observación están mirando cómo poder colaborar a mejorar las recomendaciones que se dan en términos de la participación de todos los aspectos de la sociedad, y estamos desarrollando una metodología específica para ver cómo se promueve, cómo se observa primero la participación de los grupos subrepresentados, incluidos los pueblos originarios, y cómo se promueve una mayor y una mejora en la participación en términos de equidad de esos mismos pueblos. Creo que con eso concluimos. Lamento que no tenemos mucho tiempo para discutir en mayor profundidad. Les agradezco a todas y a todos las preguntas que nos han hecho. Van a seguir viendo durante las próximas semanas en mayor detalle cuáles son las metodologías de la OEA, cómo desplegamos nuestras misiones, así que los invito a seguir los cursos de forma bastante entusiasta. Van a tener a nuevos compañeros que en las próximas semanas van a estar respondiendo a sus preguntas, y si es que se queda algo en el tintero, son bienvenidos también para mandarlas, y si es posible voy a tratar de poder discutir con ustedes de forma directa esas preguntas. Así que muchas gracias por estar hoy día en esta sesión, y hasta la próxima semana.